Vamos. Y voy a compartir la pantalla, se me olvidó. Ok, todos ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, José Luis, ya están. Es Sí, que sí, sí. hoy tengo dos monitores. Ah, Voy a, ulala. voy a ponerlo así de lado para que, un poco de frente para que no me vean. Ahí, listo. Bueno, vamos a recapitular un poquito para el no entrar en tan fríos. Hay que siempre calentar un poquito. Recordamos que un perceptrón, una neurona, la más sencilla que se puede construir, nos permite encontrar una recta o un plano o un hiperplano, dependiendo la cantidad de características que tengan los datos, para poder clasificar y separar eh, dos grupos de datos. Estamos pensando que mi conjunto de datos es linealmente separable y que se puede entonces encontrar una recta para separarlos. Vimos que un perceptrón tiene esa capacidad. Eh, Comentábamos que para nosotros, los humanos, es muy fácil trazar una línea aquí ya sea en el plano o un plano en un espacio de 3 dimensiones. Pero para la computadora no es fácil. Y bueno, para nosotros en más dimensiones ya visualmente no lo podemos hacer, no podemos trazar un hiperplano. Entonces, la idea es que tengamos un método para que un algoritmo para trazar automáticamente ese hiperplano. Veíamos que en el caso del plano, el vector de pesos de esa neurona es perpendicular a la recta que nos va a separar a los dos conjuntos. Y que todos los datos que estén del lado del vector W, en este caso de la parte superior, para esos datos la neurona va a disparar y para los otros datos no va a disparar. Ese es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Eh, Comentábamos que los datos, muchas veces las clases eh, o etiquetas que tienen los datos no son numéricas, que como en este caso tienen una etiqueta eh, alfanumérica, en el mejor de los casos, o totalmente con letras, digamos. En este caso tenemos datos que están etiquetados con gris, la etiqueta gris y la etiqueta rojo. Para poder utilizar una técnica como redes neuronales, tenemos que convertirlas a valores numéricos. Lo que normalmente se hace es utilizar un código binario como el que está aquí. Y entonces a la etiqueta gris le asignamos el número 1. Eso quiere decir que la neurona va a disparar para los datos que tengan la etiqueta gris y no va a disparar para los datos que tengan la etiqueta rojo. Esto es en el caso de dos clases. Pero cuando tenemos más clases, tenemos que poner más de una neurona. Veíamos que hay que poner dos neuronas. Con dos neuronas ya podemos codificar estas 4 etiquetas, las podemos representar por un código binario. Y entonces podemos utilizar las diferentes combinaciones de las
salidas de estas dos neuronas para representar las cuatro clases. Veíamos ayer que la neurona gris, estamos pensando que va a trazar una línea horizontal y entonces va a disparar para los datos. No, es al revés, perdón. Es que estas líneas están al revés, por eso es la duda, ¿no? Vamos a ver la tabla, porque ayer lo tuvimos que hacer. Lo que nos dice la tabla es que la neurona uno va a disparar para los datos azules y los amarillos. Entonces necesitamos que dispare para los azules y para los amarillos. Entonces la neurona uno es la naranja y la neurona 2 va a disparar para los rojos y para los azules. Entonces es la neurona gris. Esta es la neurona 2 y el peso de la neurona 2 estaría así. Este sería W2 y la neurona uno es la neurona naranja. Entonces, el peso de la neurona naranja puede estar en el eje horizontal, W1. Y entonces, la recta perpendicular al vector de pesos de la neurona uno es esta naranja que está trazada aquí. Entonces, la neurona naranja, la neurona uno dispara para los puntos o cruces azules y para los amarillos. Y la neurona 2, que es la gris, dispara para los rojos y para los azules. Y no dispara la gris tanto para los grises y para los amarillos, ¿no? Para estos y para estos. Y la neurona uno, que es la naranja, no dispara para los datos grises, son estos. Entonces sería este que había trazado antes. Y para los rojos, o sea, estos. Esto fue lo que vimos ayer. Es importante que piensen en esto, que lo asimilen, porque lo que normalmente sucede es que en las bibliotecas como scikit-learn, uno ejecuta una función que se llama one hot encoding y entonces a esa función le pasas la tabla que va a tener a x1, a x2 y la clase y te devuelve una tabla extendida que tiene estas dos nuevas columnas. Y, y si no conoces la técnica, si no lo asimilaste, pues es como una caja negra, ¿no? Y en realidad es muy sencillo. Bueno, realmente en redes neuronales casi todo es muy sencillo, pero pues hay que dedicarle un tiempo para asimilarlo. Estoy viendo que Luis Ricardo tiene la mano levantada. Adelante, Luis. Gracias, profe. Ah, yo esa ilustración la vi de otra manera. No sé si Ujú. esté bien. Justo con la tabla, eh, en la línea horizontal la interpreté justo como la neurona gris, considerando justamente lo que nos había dicho en clases anteriores de que iba a disparar uno si se encontraba dentro del Sí, margen de 90 grados y 270. Y sí, la neurona 2, que es la naranja, sí, está igual. Sí, justo, ¿no? Como que si trazamos esta línea perpendicular, que en este caso es la función de la gris, los ajá, 90 grados que abarca esta línea naranja, justo son los puntos azules y rojos, como aparece ahí en la tabla. Y justamente ninguna de las dos neuronas, pues sí, vaya, incluye esta clase gris. Bueno, así es como yo lo vi, pero no sé si así haya sido o, o justo ya no entendí muy bien cómo fue la interpretación de que al final
neurona 1 fuera la naranja y la gris la 2. Sí, quizás la confusión puede estar en que el peso de la neurona naranja no está sobre la línea naranja. El peso es este que tracé aquí. Este es W1. Y la línea naranja es la recta perpendicular al peso. El ángulo que hay que medir es el ángulo entre el dato y el peso. Entonces, el ángulo, por ejemplo, de las cruces amarillas con el peso es menor de 90. Si te agarras un rojo, por ejemplo, vamos a agarrarnos este rojo, entonces puedes medir el ángulo, si lo mides en el sentido antihorario, va a ser este. Y no va a estar, este ángulo es menor de 270, porque aquí tienes 90 más 90 más 90. Entonces, los puntos que sí están, que tienen un ángulo mayor a 270 son estos grises. Si trazas este vector de este dato, te das cuenta que se puede trazar este ángulo que es menos algo y es menor es mayor que menos 90. O si trazas el ángulo completo, es mayor de 270. No sé si aclaré la cosa o la oscurecí más. No, ya quedó más claro. Gracias. Sí, sí. Para usar el ángulo, hay que fijarse en el vector de peso y no en la perpendicular al vector de pesos. Fue, fue un abuso del lenguaje mío por, por decir la recta naranja corresponde a la neurona naranja que tengo aquí, por ahorrarme palabras, ¿no? Fue que te creé esa confusión. ¿Todos los demás están de acuerdo? ¿Escucharon la inquietud de Luis, el compañero Luis? Bueno, supongo que sí. Ok. Eh, Vamos a platicar un poquito sobre las capacidades de un perceptrón, una neurona como esta que estamos viendo. Históricamente fue importante porque en los 60 salió un libro que decía que no son muy poderosos y eso provocó que la investigación bajara, el nivel de investigación, la cantidad de investigación que se hacía ya no era tan grande y mucha gente dejó el tema y se puso a trabajar en otra cosa. Pero bueno, ahora nosotros en retrospectiva podemos verlo con los ojos de que eh, es cierto que tienen ciertas limitaciones, pero en ciertos escenarios y que una sola neurona no esperamos que nos resuelva todos los problemas. Nosotros ahora pensamos en términos de redes neuronales y las redes neuronales tienen muchas capacidades, son muy poderosas. Bueno, este ejemplo posiblemente ya lo han visto. Tenemos esta tablita que son nuestros datos. Seguro ya se dieron cuenta que efectivamente corresponden a una compuerta AND. Vean que solamente estamos suponiendo que la compuerta se abre o dispara. Vamos a pensar en términos, vamos a usar el lenguaje de una neurona. Lo que queremos es que una neurona que reciba estos dos datos, estas dos entradas A y B, cuando reciba 1 y 1, ella dispare.
emita como salida un 1. Y cuando reciba cualquiera de estos otros 3 datos, no dispare. Y está padre el ejemplo, es muy sencillo porque los podemos graficar. Aquí a la derecha tenemos los 4 casos y estamos representando con el círculo blanco el caso en el que la neurona va a disparar, que es este de aquí arriba. Y los otros 2 casos, para esos otros 3 casos, perdón, la neurona no va a disparar. Entonces aquí la pregunta es, ¿un perceptrón puede resolver esta tarea? ¿Sí o no? Tú, Rafa, que siempre nos ayudas, o estás... No, sí, sí estoy. Ah, bueno. Este, ¿podría recordarme cuál es la definición de perceptrón o a qué nos referimos Bueno, con eso? la neurona que hemos estado viendo Ah, tiene diferentes nombres y uno de ellos es perceptrón. Formulé la pregunta en términos generales. Ya sabemos que bueno, no en términos generales, sino la pregunta es, ¿una neurona como la que hemos visto hasta ahora puede resolver esta tarea? O sea, podemos encontrar un peso, un vector de pesos W que haga que la neurona dispare para el caso 1, 1 y no dispare para los otros 3 casos. Jesús dice que sí. ¿Alguien dice que no? José Luis, Sí. a lo mejor lo que no está quedando claro aquí para él es que se está haciendo el producto punto, ¿no? Del vector de pesos, ¿no? Por la línea que separa, ¿no? A lo mejor Sí, bueno, ese, yo supongo, yo estoy suponiendo que ellos se acuerdan de todo, porque eso lo vimos. claro, a lo mejor a lo mejor eso es lo que no están recordando bien. Sí, y bueno, de hecho, lo que recapitulé al principio de la clase eh, me permitiría formular la pregunta de otra manera. La, la capacidad de este perceptrón es eh, identificar datos que son linealmente separables o resuelve un problema en el que los datos son linealmente separables. Las 2 clases son linealmente separables. Entonces, para responder la pregunta, para explicar, de hecho, por qué sí resuelve la tarea, es diciendo o que estos datos son linealmente separables. Tenemos 2 clases. La clase 0, que son estos 3 puntos. Esta es una clase y la otra clase está compuesta por un solo dato. Y visualmente podemos ver que son linealmente separables. Podemos trazar una recta aquí que los separe. Hay infinito número de rectas que los separan y entonces un peso, el peso perpendicular a esa recta resuelve el problema. Esa sería la respuesta extendida, digamos, que ya apareció ahí una. No me había dado cuenta. Bueno, vamos a otro ejemplo. El otro ejemplo es una compuerta O, donde también tenemos 2 clases, podemos usar ese lenguaje. Una clase está compuesta por un solo elemento, que es el elemento 0, 0, donde nuestra neurona no dispararía,
y otra clase con los otros 3 casos donde la neurona dispararía. Y pues es obvio que aquí también podemos trazar una recta para separar estos dos conjuntos. Y entonces, si se puede trazar una recta, podemos encontrar el vector de pesos asociado, el vector perpendicular a esa recta. El tema viene cuando los datos no son linealmente separables, como es el caso del O exclusivo o XOR. En esta compuerta, para este caso, se espera que la neurona dispare con los datos en los que solo uno de los dos es 1, pero si son iguales, ya sea 0, 0 o 1, 1, no debe disparar. Entonces aquí pues es claro que no hay una manera en la que podamos trazar una recta que separe las dos clases. Porque las clases no son conexas. Podríamos usar ese lenguaje. Ya comentamos antier, me parece, o ayer, que nos vamos a encontrar problemas como este, donde las clases no son linealmente separables. Entonces, este fue el problema que en su momento se señaló y dijeron, no, pues no sirven para nada. Y bueno, se abandonó un poco la investigación. Lo que ahora nosotros podemos decir es, bueno, a lo mejor una no, pero podríamos poner más neuronas, ¿no? Podríamos poner cuatro perceptrones eh, y, y codificar la salida con con esas 4 neuronas. Eh, por ejemplo, aquí trazando estas 4 líneas, podríamos decir, bueno, mira, cuando dispare la neurona, cualquiera de las 2 neuronas rojas, voy a usar otra vez del lenguaje, no se confundan. Cuando disparen cualquiera de las neuronas rojas, esos son la clase negra. O sea, cuando las estoy en estos 2 casos, en este y en este. Y cuando disparen las neuronas negras, con cualquiera de las negras que dispare, entonces estoy en el caso de las neuronas blancas, o sea, estos 2 casos. Y se resuelve la tarea. Sí les queda claro que estas neuronas solo van a disparar para un solo caso, ¿no? Pensando que los vectores están así, miren. El vector negro lo pongo así, el vector de esta neurona negra, el otro vector de peso de la otra neurona negra sería algo como esto, y el de la roja sería algo como esto, ¿no? Entonces, solo dispararían para esta neurona de aquí, arriba, arriba, sí ven el puntero, ¿verdad? Esta neurona solo dispara para este dato y no dispara para los demás. Y la neurona de abajo también solo dispara para este dato y no dispara para los demás. Y lo mismo las otras neuronas. Entonces me resuelve el problema de identificar una clase. Pero es una solución que utiliza más de un solo perceptrón, más de una sola neurona, más de una neurona, quise decir. La pregunta es, ¿puedo resolver el problema con menos neuronas? Esta es la mejor solución, la solución más simple. ¿Existe otra red neuronal que resuelva el problema, que tenga menos neuronas? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Pueden imaginar?
Realmente no es tan fácil pensarlo. Si uno no ha Mejor visto... no, Adelante. y a lo mejor no es tan lineal, no es una solución tan lineal, pero seguramente se puede optimizar, ¿no? O sea, a lo mejor no con rectas, pero este, con áreas o curvas. Sí, sí, sí. Bueno, pero si está restringido a rectas, Ah, creo que resulta no. que se puede, sí se puede hacer, pero hay que, fíjense, en esta solución que tenemos aquí, todas las neuronas están en la misma capa. Ellas reciben como entrada A y B, todas reciben A y B, y emiten una salida. Y la salida de esas neuronas no se transmite a otra neurona. Se puede resolver con rectas, pero hay que eh, poner otra neurona, otra capa de neuronas. Es, tiene que ser algo como esto. Eh, Dos neuronas en una capa oculta que trazan dos rectas y luego una tercera neurona que está en la siguiente capa para trazar otra recta o resolver el problema. Y no es tan trivial llegar a la solución. O sea, sí hay que pensarle un ratito. Podríamos dejarlo de tarea y ver si ustedes pueden resolverlo y mañana platicarnos. ¿Qué les parece? ¿Aceptan el reto? Va. Bueno, ya tienen la presentación, pero incluso entender esas dos diapositivas ya es un reto y explicarlas. Y el punto sería que mañana nos expliquen. Alguien, así, el primero que levante la mano. Bueno, como les comentábamos en la presentación del curso y lo hemos estado enfatizando en las clases, el, el poder de estas técnicas de el área de aprendizaje automático, Machine Learning, es que no tenemos que programar, no tenemos que meter en código, en hard code, qué es lo que tiene que hacer el sistema para responder a cada uno de los casos, para responder ante un caso nuevo que le llegue, sino que a partir de un conjunto de ejemplos donde ya conocemos la respuesta, a partir de esos ejemplos podamos entrenar a la máquina. Esa es la fuerza. Entonces, el problema, ya visto desde la perspectiva del computólogo, del matemático, es diseñar un método, un algoritmo que encuentre ese vector de peso W que separa linealmente a los datos. Y bueno, el algoritmo no tiene que ser que en un solo cálculo encuentre el vector de pesos, sino que puede ser un algoritmo iterativo de aproximaciones sucesivas para permitirle que se equivoque un poco, pero entonces con el error podamos modificar y entonces pueda llegar a la solución. Un poco como nosotros aprendemos, ¿no? Eh,
cualquier cosa que querramos aprender que implica la parte motora, al principio no lo vamos a hacer bien, cómo patear un balón, cómo pegarle a una pelota de tenis con la raqueta, la de ping pong, en fin. Es un proceso en el que vamos entrenando nuestras neuronas, nuestro cuerpo, y eventualmente lo hacemos bien. Eso es en lo que está inspirado esto y es lo que hacemos. Vamos a tener otras clases de la parte biológica donde vamos a hablar un poco más de esto. Ahorita vamos a hablar de la parte más computacional y que es intuitiva, pero es computacional. Bueno, déjenme. Vamos a considerar este ejemplo. Tenemos una sola neurona y tenemos tres datos. Datos que tienen dos componentes, dos coordenadas, dos características. Nuestros datos son x1, x2 y x3. eh, y están representados aquí por estos vectorcitos. Los vectorcitos nos van a ayudar a pensar en lo que acabamos de ver, en el ángulo que forman cada vector de dato con el peso y también para trazar, como está puesto aquí, la perpendicular al vector de pesos que nos ayuda a saber para qué datos esa neurona dispararía. Y al vector de pesos que está aquí como W0, le vamos a poner un subíndice para llevar el registro de modificaciones que vamos a hacer. Bueno, ¿cómo se dibujó cómo se escogió este primer peso W0? Bueno, ahí hay diferentes criterios. El más sencillo es escoger un peso aleatorio, generar un par de números aleatorios y esos dos números, eh, el W1 y el W2, ese par de números aleatorios son eh, los dos números que uso para mi vector de pesos inicial. Ya que tengo este vector de pesos inicial, visualmente nosotros aquí ya sabemos para qué datos va a disparar, ¿verdad? Y para qué dato no va a disparar. Y lo que queremos es que la neurona dispare para los tres datos. Vemos que esta neurona no dispara para el dato X1. ¿Por qué? ¿Alguien quiere ayudarme para afianzar esto? Jesús. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Sí, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué una neurona con este W0 no dispara con el dato X1? Ah, ok, porque sí dispara para los otros dos, porque están debajo de la perpendicular del peso, del W0. Exacto, exacto. Y para el otro, pues está del otro lado de la perpendicular, no Ajá. dispara. Perfecto, gracias. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué modificación tengo que hacer? ¿Qué cambio le tengo que hacer a W0 para que sí dispare con X1? ¿Qué corrección podemos usar esa palabra? Podemos hacer. Bueno, ¿qué se les ocurre? Ay, ya, A pues. mí se me ocurre tomar las dos clases, X1 y X3, Ajá, ese que forman
dividirlo entre 2 y si es menor a 180, pues tiene solución y sería el ángulo medio entre esas dos clases. Y si es más de 180, pues no tiene solución. Sería, pues, Ya me trazar. echaste a perder el ejemplo, Rafa. No, No, no es cierto. Es que hay una solución trivial, un poco como lo que decía Rafa. Eh, Podríamos calcular el vector promedio y ya ese sería un buen peso, ¿no? Tú decías el promedio ¿entre quiénes, perdón? entre las dos clases que estén más lejanas. En este caso, pues es X1 y X3, ¿no? Pero a lo mejor X2 Exacto. está muy... Ajá, si calculáramos el promedio sería algo como esto, ¿no? Este vector, el promedio entre X1 y X3. Pero fíjate, estarías usando X3 y con X3 no se equivoca. Se equivoca solo con X1. Lo que yo decía es que podríamos promediar los tres datos y sería un peso parecido a este, un vector parecido a este, y con eso ya resuelves, porque la perpendicular de este vector, eh, eh, me entienden, ¿no? Visualmente se entiende. Pero el punto es generar un procedimiento que utilice el dato con el dato incorrectamente clasificado, hacer una pequeña modificación en W0 para que sí dispare con X1. Realmente esa es la idea que se utiliza en todos los algoritmos de aprendizaje de redes neuronales. Voy a ver con qué dato, con el dato con el que se equivoca, vamos a hacer una modificación que esté en función de del error, de qué tan grande es la equivocación. Esa podría ser una estrategia. Eh, la otra que también se le podría ocurrir a alguien es, oye, pues vamos a acercar W0 a X1. ¿Cómo? Pues vamos a sumarle X1. Si a este vector le sumamos X1, más o menos así es X1, voy a obtener un nuevo peso que ya va a estar muy cerquita de X1, ¿no? Y entonces el ángulo entre ellos va a ser menor de 90 grados y ahora el peso sí va a disparar con X1. Eh, Vean que acá esto es lo que se hizo aquí. Pero se hizo al revés. Se agarró el vector X1 y se le sumó el vector W0 para obtener el nuevo vector W1. Por cierto, estas imágenes están en un libro de la bibliografía que les compartimos de el profesor Raúl Rojas. Sí, por si al ratito quieren mirarlo, es del libro de Raúl Rojas. Entonces, esta es una modificación que se puede hacer y con eso obtenemos el nuevo peso W1. ¿Pero qué problema surgió? Pues X3 ya no va a disparar con X3, ¿no? Exactamente, ya no dispara con X3. Entonces tenemos que hacer un nuevo paso porque ya se equivoca con X3. Entonces tenemos que modificar otra vez W1 sumándole X3 para obtener un nuevo peso que sería W2. Vemos que otra vez se equivoca con X1, ya no se equivoca con X3,
Entonces tenemos que hacer un nuevo paso sumándole x1 y eso nos lleva a un W3 que ya resuelve. Ahora sí dispara con los tres datos. Lo padre es que ya tenemos un algoritmo iterativo que se puede programar y para cualquier clase, cualquier conjunto de datos que sea como este, se puede aplicar. Podemos entrenar, podemos encontrar ese W que resuelva la tarea. Bueno, este es para dar la intuición de cómo se resolvería el problema, pero en realidad siempre tenemos mínimo dos clases o dos grupos de datos. Un grupo con el que queremos que dispare la neurona y otro grupo con el que no debe disparar. Entonces, este algoritmo que les acabo de ilustrar se tiene que revisar, lo vamos a revisar ahora, pero con dos conjuntos de datos. Un conjunto P con el que la neurona va a disparar y otro conjunto con el que la neurona no va a disparar y que son linealmente separables. Aquí, pues como es un ejemplo de libro didáctico, los conjuntos son pequeños, solo tienen dos elementos, las dos clases. Y entonces lo que queremos es una neurona que sería como una función, un clasificador, una máquina, como ustedes lo quieran entender, una función que cada vez que le presente un elemento del conjunto P, va a disparar. Y cada vez que le presente un elemento del conjunto N, no va a disparar, no va a hacer nada. Bueno, así es como se enunciaría el problema. Y este es el algoritmo que ustedes van a ver, el pseudocódigo que van a ver en el libro de Raúl Rojas. Y quiero que lo lean y me digan si es el algoritmo que acabamos de ver antes, qué modificaciones tiene y qué le falta. Y en el momento en el que alguien quiera participar, adelante, respondiendo a estas preguntas que hice. Y si tienen dudas también, si hay alguna parte, alguna línea que no entiendan, pueden preguntar. ¿Listos? ¿Quién dice yo? Realmente no tengo muchas opciones, solo tres opciones. ¿O quieren que yo lo diga, lo repase?
Sí, le marcan un ratito. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ándale, no sean así, ayúdenme. Bueno, voy a asumir que no lo entendieron y lo voy a leer yo, a explicar cómo lo entiendo yo. Bueno, eh, el primer paso es inicializar los pesos. Y el peso W0, como les decía, aquí se generó o se genera aleatoriamente. Y estamos en la primera iteración. En el siguiente paso vamos a probar este peso que escogimos. Y para eso vamos a escoger aleatoriamente un elemento que puede pertenecer a P o puede pertenecer a N. Y entonces se lo voy a pasar a la neurona. Así es como lo decimos. Pero en la programación se puede programar así como está aquí. O sea, no necesariamente vamos a tener una clase, neurona, y programamos todas sus propiedades y sus métodos. No, podemos implementarlo tal y como está aquí, con condicionales. Entonces, ya que tengo ese X y que sé que pertenece a P, o más bien, si pertenece a P, hago esta pregunta, calculo el producto escalar y hago la pregunta de si dispara o no dispara. Realmente no está escrito así, solamente si el producto escalar es mayor que cero, ¿qué quiere decir? Que sí dispara, o sea que no se equivocó. ¿Por qué? Porque el producto escalar es positivo. Entonces no tengo que hacer nada. Está funcionando bien este peso para ese dato. Pero si no dispara, si el producto escalar es menor que cero, entonces tengo que hacer una corrección. Y la corrección vimos que consiste en al vector de pesos de la iteración actual, le vamos a sumar el dato para obtener el nuevo peso. Y ya que hicimos la actualización, vamos a probar un nuevo dato que se va a escoger aleatoriamente. Bueno, si resulta que no se cumple ninguna de estas, sino que el dato que se escogió pertenece a la clase N, voy a también preguntar lo mismo. Si el dato pertenece a N y la neurona no dispara, está bien, porque no debe disparar para un dato de N, del conjunto N. Entonces no hago una modificación, me voy a escoger un nuevo dato. Pero si dispara, entonces tengo que corregir. Y la corrección no es sumar, porque ya vimos arriba que sumar acerca el peso al dato con el que se equivocó. Pero en este caso no quiero acercarlo, quiero alejarlo, porque no debe disparar con un dato del conjunto N. Entonces lo debo alejar. ¿Cómo lo alejo? Restando. Entonces, para un dato de el conjunto N, cuando se equivoca, se lo resto al peso actual para obtener el nuevo peso. Y ya que hice la corrección, me voy a probar un nuevo dato. ¿Está claro? ¿Qué le falta a este algoritmo? Sí, es un algoritmo. ¿Qué le falta ya para irnos? Para terminar y cerrar.
Cuando no están en P unión N, Cuando no están ni en P ni en N, ¿dijiste? sí, Bueno, no, eso no va a poder suceder porque siempre voy a escoger un elemento del conjunto unión. ¿Alguien más? Bueno, ya les voy a decir. No hay una condición de paro. Si ustedes programan esto y lo ejecutan, no va a terminar, se va a quedar ahí en un loop infinito. Necesitan en algún momento parar. ¿Qué condición de paro suena razonable? Nosotros acá visualmente nos dimos cuenta que con W3, con 3 pasos, ya podemos decir que convergió el algoritmo. ¿Por qué? Porque ya no se equivoca con ninguno de los datos. Entonces tendríamos que agregar aquí alguna instrucción, posiblemente modificando esto, o tener por ahí un registro de si ya le presenté todos los datos de entrenamiento y no se equivoca, pues ya para. Este problema, como es linealmente separable, podemos entrenar el perceptrón para que no se equivoque, o sea, que tenga un 100% de exactitud. Pero vamos a ver que en problemas donde los datos no son linealmente separables, vamos a tener que aceptar un pequeño error, datos mal clasificados. Y entonces las condiciones de paro no son tan sencillas, hay que diseñar otro tipo de estrategias.